Estoy seguro de que muchos de ustedes, que fueron niños en la década de los 2000 como yo, sentían y quizá aún sienten cierto cariño por tiendas como Party City, Spirit Halloween, iParty, Toys R Us y otras similares. Siempre había sido una sensación de emoción cuando tus padres te llevaban a una de ellas, deambulando y mirando todos los coloridos productos que, en el fondo, sabías que era improbable que tuvieras en tus manos, pero que, de alguna manera, seguían estando a tu alcance si simplemente podías insistir lo suficiente para que tus padres cedieran. Incluso si te ibas con las manos vacías, siempre te quedaba el simple placer de existir en estos espacios. Cuando eres niño, estas tiendas parecen enormes, lugares en los que puedes perderte. Mis padres me tenían muy atado cuando íbamos a grandes almacenes como Ocean State Job Lot o Walmart, pero cuando se trataba de lugares como Spirit o Party City, era libre de vagar, ya que no eran muy grandes. Sin embargo, para mí, eran grandes, incluso en expansión. Siempre tuve la sensación de que había pequeños rincones en los que me podía colar, secciones o esquinas en las que de alguna manera se sentían separadas del resto de la tienda, normalmente desprovistas de muchos otros clientes. La mayoría de las veces eran el equivalente a los contenedores de gangas y no era el tipo de artículos que le interesaba a la mayoría de la gente que compraba. Sin embargo, para un niño que no tenía ni idea de comprar cosas para sí mismo, eran emocionantes por el mero hecho de estar ahí. Me daban una sensación real de aventura y descubrimiento, como si estas tiendas fueran eternas. La ciudad en la que crecí estaba un poco aislada, así que no había tanta competencia de las grandes cadenas comerciales. Por lo general, teníamos que ir a la ciudad mucho más grande, a pocos kilómetros de distancia, para las grandes cadenas de tiendas. Sin embargo, este lugar era agradable. Se llamaba Marty's Party's Goods. Marty era un lugar pequeño, un poco más pequeño que la mayoría de las tiendas similares. Estaba escondido en lo que creo que se suponía que era un centro comercial. Sin embargo, era bastante triste, ya que solo tenía unos 5 locales, y la mitad de ellos estaban cerrados o abandonados en un momento dado. Marty's fue el único que se quedó. Así que el 99% del negocio real del lugar fue para Marty's. Mi padre era el principal ganador de la familia, por lo que durante los días libres de la escuela y las vacaciones de verano solíamos estar mi madre y yo, ya que no salía mucho con mis amigos fuera de la escuela. En realidad, no tenía ningún motivo en particular, simplemente no pensaba en ello más allá de las fiestas de cumpleaños y otros eventos. Como resultado, cuando no teníamos mucho que hacer, mi madre me llevaba a Marty's para matar 1 o 2 horas. Rara vez salíamos de ahí habiendo comprado algo. Simplemente me gustaba mucho explorar y ella a veces hojeaba lo que tenían. Sin embargo, en algún momento, creo que fue en el 2008 o el 2009, desarrollé un miedo atroz al lugar. Mis padres me cuentan que hacia finales de la década ocurrió algo que me impidió poner un pie en el lugar. Mi madre me contó que había sido mientras comprábamos ahí mi disfraz de Halloween, ya que era octubre, y Marty's, como la mayoría de las tiendas de artículos para fiestas, se había arreglado y abastecido adecuadamente para la festividad que se acercaba. Me dijo que me había perdido, y que cuando volvió a encontrarme, yo estaba llorando y suplicándole que volviéramos a casa, incapaz de explicarle qué había pasado durante mi paseo que me había provocado tanto miedo. El hecho de que me hubiera perdido era extraño, dado el tamaño de la tienda. Los niños tienen facilidad para perderse en cualquier tienda donde pueda haber distancia entre ellos y sus tutores, pero no podía haber sido solo eso. Al fin y al cabo, no habría tardado ni 5 minutos en dar vueltas y llamar a mi madre para que me oyera o para que yo la encontrara. Me dijo que no me había encontrado hasta pasados unos 20. Me encontró justo cuando empezaba a preocuparse de que hubiera salido. Siempre me pareció extraño que no pudiera recordar cuándo había sucedido. Uno pensaría que un acontecimiento tan grande
al menos grande para un niño pequeño, se me habría quedado grabado en el cerebro, aunque solo fuera como algo medio recordado. Pero durante años, solo fue una historia que mi madre me contaba a veces. Nunca volvimos a Martis después de aquello. En retrospectiva, creo que muchos de mis recuerdos de la noche de brujas espiritual eran de viajes al pueblo de al lado para hacer nuestras compras de Halloween después de que me asustara demasiado para volver. Siempre me había preocupado algo sobre esta historia, más allá de mi falta de recuerdos de ella. ¿Qué podía haber pasado para que me asustara tanto una simple tienda de fiestas? ¿Cómo había desaparecido durante casi media hora? No pensaba en ello a menudo. Normalmente me venía a la cabeza de vez en cuando y me lo preguntaba durante unos minutos antes de que algo me distrajera y volviera a olvidarlo por completo. Así fue durante mucho tiempo, hasta bien entrada a la universidad, hasta hace poco. Acababa de terminar mi segundo año en la universidad y decidí volver a mi ciudad natal durante una semana para relajarme tras el estrés conjunto de los exámenes finales y el trabajo, y para volver a ver a mis padres, ya que no lo hacía desde Navidad. En diciembre no había vuelto el tiempo suficiente para hacer muchas visitas nostálgicas, pero algo que me había sorprendido en el trayecto hasta la casa de mi infancia era que Martis seguía abierto. Quizá estaba un poco deteriorado, con el letrero de la entrada descolorido, agrietado y descascarillado en algunos sitios, pero por lo demás estaba como lo recordaba. Al volver esta vez, definitivamente quería hacer más turismo, y Martis estaba en lo alto de mi lista. No era una lista muy emocionante, pero no era una ciudad muy emocionante. Acabé yendo el segundo día del viaje. Por dentro estaba arreglado un poco distinto a como lo recordaba, pero no había estado desde que estaba en cuarto grado, así que era de esperarse. Seguía sin ver qué podía haberme asustado tanto cuando era más joven, pero para entonces me adentré un poco más y lo vi. Había una zona ligeramente más baja que el resto del lugar, con una pequeña rampa que conducía a ella. Era pequeña, una habitación de una cuarta parte del tamaño del resto del local, de un tono mucho más pálido que las demás partes de la tienda. La mayor parte de Martis estaba pintada de un color ligeramente amarillento, supongo que para darle un aire festivo, pero las paredes eran de un color blanco cáscara de huevo. Incluso las luces fluorescentes del techo parecían más duras. El contenido de la habitación en sí no tenía nada de especial. Había 2 hileros de percheros que ocupaban casi toda la sala, con espacio en ambos extremos para moverse, y de ellos colgaban trajes, todos en bolsas de plástico transparentes cerradas al vacío. Por lo que parecía, era una especie de almacén de gangas para disfraces baratos. Sin embargo, con solo mirar esta parte de la tienda, de repente sentí una opresión en el pecho, como si alguien estuviera a punto de darme una noticia terrible, y yo pudiera sentir de algún modo su inminente llegada. No podía explicar por qué, y entonces recordé la historia. Yo, desaparecido durante unos 20 minutos, y mi madre, encontrándome en un estado de terror inconsolable. Fue entonces cuando todo volvió a mí. No todo a la vez, pero pude verlo en mi mente, de pie, ahí en ese rincón, compras habituales de Halloween, y creo que me había sentido atraído por esa parte de la tienda a la que nunca antes había prestado mucha atención. O tal vez sí, pero esta vez era distinto. Podía recordarme a mí mismo, deambulando por el interior, sin nadie más que yo en esta pequeña zona, y por alguna razón podría haber jurado que era mucho más grande que el área que estaba viendo ahora. En lugar de una pequeña habitación, era un gran pasillo, y los estantes de los trajes estaban dispuestos como pasillos. Era muy parecido a estar en uno de esos almacenes exclusivos para empleados, y tal vez eso fuera parte del atractivo para mí, que esta parte normalmente prohibida de la mayoría de las tiendas estuviera abierta para mí, lo suficiente vacía de gente como para sentirme especial de alguna manera. Pero al seguir explorando, me di cuenta de que no sabía dónde estaba el camino de vuelta al resto de la tienda.
Debió de ser entonces cuando empecé a llamar a mi madre, pero estaba demasiado lejos para que me oyera. Yo también empezaba a recordar las cosas, o al menos me venían detalles de los que me sentía bastante seguro, pero no del todo. En algún momento llegué a la parte de atrás, donde había aún más estanterías a lo largo de toda la pared. Sin embargo, no recordaba ninguno en concreto. Solo un borrón de conjuntos nebulosos encerrados en aquellos precintos de plástico. En ese momento tuve que salir. Empezaba a sentirme un poco mareado, como si recordara demasiadas cosas a la vez y necesitara aire fresco para procesarlas. El recuerdo continuó, con más detalles. Pude ver que algunos de los disfraces se habían caído de sus perchas y que algunos se habían desparramado fuera de sus bolsas. Pasé por encima de los montones y seguí buscando una salida. Intenté abrazar la pared y moverme a lo largo de ella para encontrar la salida, pero seguía y seguía, y al final desistí, volviendo a deambular. Según mi madre, solo fueron 20 minutos, pero en mi memoria, que no dejaba de crecer, me pareció mucho más tiempo, como si hubiera estado ahí atrapado durante horas, incluso un día entero. También había algo más, algo que hacía que se me erizaran los pelos de la nuca al regresar a mí con todo lo demás. No estaba solo en esa zona imposible. En algún momento tuve la fuerte sensación de que había alguien más ahí conmigo. Hubiera estado bien que un adulto me guiara de vuelta a la salida, pero no fue así. Tenía la sensación de que, quien quiera que fuese, sabía que yo estaba ahí y me había estado observando durante algún tiempo. Tal vez no todo el tiempo, pero en algún momento se había dado cuenta de mí. O eso, si estoy siendo honesto conmigo mismo. Sé que parece una tontería, pero esta parte me parece tan vívida incluso ahora, que me resulta difícil ignorarla. Creo que yo también lo vi. Mientras intentaba encontrar la salida, oí un ruido de arrastre justo al otro lado de uno de los pasillos junto a los que estaba. Había otro de esos montones. Este parecía más un montículo, excepto que el montículo se movía ligeramente. Se parecía un poco a cuando atraviesas un montón de hojas otoñales que te llegan hasta los tobillos. Algunas máscaras y otros accesorios que eran empujados a un lado, pero no vi los pies. Pero vi algo más. Vi un ojo que me miraba a través de uno de los huecos entre los trajes colgados. Pero no era un ojo humano, ni el ojo de un monstruo terrible, sino el ojo falso de una máscara de goma. No recuerdo exactamente de qué máscara se trataba, pero tenía un aspecto reptiliano, como una especie de disfraz de lagarto, tal vez. Sin embargo, no estaba colgada de una de las perchas, porque tenía un ligero movimiento, el que se produce cuando alguien intenta permanecer quieto, pero el cuerpo sigue temblando un poco. No respiraba ni emitía sonido alguno, salvo el leve movimiento de los trajes bajo sus pies invisibles, mientras me miraba fijamente. No recuerdo cómo encontré la salida. Creo que simplemente deambulé hasta que llegué al fin. Fuera lo que fuese que vi, no me persiguió. Se limitó a mirarme fijamente, y esa fue la única mirada que le eché. Probablemente corrí después de verlo. El resto vino a mí de forma natural. Recordé a mi madre, preocupada y regañándome brevemente antes de ver lo asustado que estaba. Recuerdo que lloré, que la abracé fuerte y que me llevó en brazos hasta el carro. Poco después, sin embargo, el recuerdo se desvanece, como suele ocurrir con la mayoría de los recuerdos de hace tanto tiempo. Creo que quizá alquiló una película a la carta para que me sintiera mejor. Sinceramente, aún no sé cómo procesar ese recuerdo. Es fácil considerarlo un sueño, pero incluso ahora me parece demasiado real para descartarlo. Es como si hubiera visto algo que no debería, en cierto modo. Por supuesto, Marty's es una tienda normal, como cualquier otra. La curiosidad se apoderó de mí y acabé volviendo al día siguiente, después de haberme dado tiempo para ordenar mis pensamientos.
La pequeña sala lateral estaba igual que el día anterior, incluso después de entrar tímidamente. No había pasillos misteriosos, ni miradas fijas, nada. Tampoco se lo conté a mi madre. Lo habría considerado una pesadilla. Y la verdad es que, ¿quién no? Creo que lo que me hace estar seguro de que en algún nivel no fue un sueño es que lo había bloqueado durante casi 15 años. Si tan solo hubiera sido un mal sueño, ¿acaso mi cerebro habría tenido el instinto de suprimirlo? La verdad es que no lo sé. Estoy pensando en buscar una excusa para regresar en octubre. Encontrar un fin de semana que no sea tan ajetreado y ver a mis padres 1 o 2 días. Al fin y al cabo, fue en octubre cuando ocurrió. No sé exactamente qué espero encontrar, pero no puedo evitarlo. No he podido dejar de pensar en lo que vi. Y ahora necesito algún tipo de resolución. No creo que vaya a pasar nada, pero ver no hace daño, ¿verdad? Tal vez, solo tal vez, iré y habrá este gran espacio abierto de nuevo. Tal vez lo vea, la figura que se vislumbra a lo lejos. Estoy seguro de que si la veo, me verá a mí, como cuando era niño, a través de su vieja y gastada máscara. Acaban de escuchar Me perdí en una tienda cuando tenía 9 años. Un archivo compartido por Reggie Geggy. Las historias que juegan con lo particular que son nuestras memorias siempre tendrán un lugar especial en mi corazón. Esas cosas que no sabemos si fueron reales o imaginadas y apenas volvemos a recordar con un muro de por lo menos una década entre nosotros. Algo aterrador, sin lugar a dudas. No olviden dar like si les gusta este relato y suscríbanse y habiliten notificaciones para no perderse de ninguna de nuestras historias. Por favor, comenten qué les pareció. Hasta que termine esta transmisión de terror, desde la estación les deseamos unas muy buenas noches.